Chicas, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profe, buenas tardes. ¿Bien y usted? Bien, gracias a Dios. Dicho. Me alegra mucho igual. Mm. Marta, Marta, hola. Hola, buenas tardes. Hola, vea Marta. Todo bien, pues dicha, gracias a Dios. Qué dicha, me alegra mucho. Ok, vamos a ir arrancando, pues ya estoy viendo aquí que Andrea y Katherine no se pueden conectar y Denis dice que ya casi se conecta, entonces vamos iniciando de una vez. Ay, se me olvidó el Blue Folder otra vez. Vamos a ver. Auxílienme, ¿dónde fue que quedamos la última vez? Profe, el folleto 4 en comunicación política. Ah, ok, listo, gracias, Cindy. Ujú. Vamos a ver. Aquí no es aquí. Acá. Ujú, aquí. Voy a compartirles la pantalla. Ujú. Ok, de una vez y antes de que se me olvide, voy a compartirles el siguiente folleto en el grupo de WhatsApp. Por aquello. Ujú. Ok, ahí lo acabo de enviar al grupo. Ya lo tienen en pantalla, ¿verdad? El folleto 4. Sí, profe. Ok, muy bien. Un segundo para cerrar la puerta, ¿no? Mm, listo. Ok. Ahora sí, bueno, dice que estuvimos viendo la semana pasada. Empezamos este folleto, trabajamos todo lo que era la tendencia de la abolición del ejército, ¿verdad? Donde dijimos que este tema básicamente va refiriéndose a los beneficios o lo que debemos de saber respecto al examen es esto de la parte de los beneficios con respecto a que no tengamos un ejército, ¿verdad? Paz, diálogo y comunicación para resolver problemas tanto internos como externos, ¿verdad? Tanto a nivel país como a nivel internacional. Tolerancia, respeto, la inversión que se le hacía al ejército, ya no la hacemos al ejército, ¿verdad? Sino que la vamos a hacer a otras necesidades que necesita cubrir el ser humano, como es escolaridad, ¿verdad? Como es salud, como es educación, como es seguridad, ¿ok? El hecho de que no tengamos un ejército no significa que estamos desprotegidos, ¿de acuerdo? Tenemos a fuerza pública, tenemos toda la Ministerio de Seguridad Pública, eh, todas las dependencias que esto tiene, ¿verdad? Y que eso obviamente nos van a respaldar. Y además, pues el respaldo de muchos países que en caso de que a Costa Rica le quieran hacer algo, una invasión o un ataque, van a haber muchísimos países que van a estar a favor nuestro, ¿verdad? Entonces ahí hay que despejar la idea y más bien despojarse de la idea de que estamos desprotegidos. No, 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 eso no es así, ¿verdad? No significa que estemos desprotegidos. Por otro lado, estuvimos viendo los desafíos de la organización institucional, en donde hablamos de la transparencia, hablamos de la legitimidad, hablamos de la eficacia, hablamos de la cultura política de Costa Rica, de la cultura democrática, ya una cultura propiamente enfocada a nuestro régimen político.
y hablamos de los valores que van implícitos dentro de la cultura democrática. ¿Qué valores? Bueno, la libertad, la igualdad política, la solidaridad, la equidad, la tolerancia, el respeto, la paz, la honestidad, entre los valores que deben de ir de la mano o implícitos dentro de la cultura democrática. Si no existen estos valores, se puede decir que no tenemos una cultura democrática. O si estamos a medias, pues no es una cultura democrática real, ¿verdad? Por ahí estuvimos analizando todos estos valores, incluso hasta con ejemplos, ¿verdad? Que es como generalmente puede salir dentro del examen, ¿ok? Recuerden que uno de los puntos más importantes en cívica es valorar, valga la redundancia, los valores, ¿verdad? Hacerlos valer, valga la redundancia otra vez, ¿de acuerdo? Entonces, eso para efectos de examen. Quedamos acá en comunicación política y ahora sí vamos a ir arrancando. Hola, Denis, buenas tardes. Hola, profe, ¿todo bien? Es que vieras que el WhatsApp de la compu no me ha cargado para conectarme por medio de la compu, entonces estoy con el teléfono. Ah, ok. Pero yo ni cuenta me doy. Yo los veo igual aquí. Ok, Más bien con el teléfono me sale foto, creo que con la compu no. ok. Bueno, listo. ¿Hicieron la práctica que yo les envié? O por lo menos la hojearon. No, nada. No hubo chance. Hoy no, No, profe. profe, yo no todavía. Ok. No, Bueno. profe. Bueno, recuerden que ahí la tienen, ¿verdad? Y la tienen con respuestas. Si no la van a hacer, por lo menos que la lean, ¿verdad? Y pues que vayan leyendo y verificando con respuestas. No pasa nada, para eso les mandé las respuestas, ¿verdad? Porque la idea más que todo no es evaluarse, porque ya más adelante vamos a hacer exámenes. La idea más que todo no es evaluarse, sino que más bien es estudiar, utilizarlo como un recurso de estudio, ¿verdad? Para eso es que se les envía las respuestas. Ahora, en cuanto a la comunicación política, dijimos que eran una serie de discursos que ciertas personas dentro de la política habían expresado en dado momento para hacerse sentir y comunicar, valga la redundancia, al pueblo, lo que ellos querían que el pueblo escuchara, que supiera. Entonces lo hacen de esta manera, a través de un discurso, ¿ok? Em, ¿Qué debemos de saber de esto? Bueno, primero que todo, tanto las figuras políticas como las instituciones realizan este tipo de práctica, ¿verdad? Hoy día tenemos muchas herramientas que favorecen esta realidad, como por ejemplo el Internet, ¿verdad? Todo lo que son redes sociales, medios de comunicación, la prensa, la televisión, la radio, todas las herramientas que hoy día tenemos como para hacernos sentir o podernos expresar, ¿verdad? Recuerden que parte de la democracia es la libertad de expresión y nosotros podemos hacerlo. Nadie nos va a cuestionar, ni nadie nos va a perseguir, ni nadie nos va a amedrentar porque realicemos una comunicación de lo que nosotros sentimos. De esa misma forma, pues lo hicieron estos líderes políticos en el momento que les correspondió realizarlo, ¿ok? Para efectos de examen, ¿qué debemos de saber de aquí? Entender la idea principal. Estos son discursos eternamente grandes, ¿ok? Nosotros lo que hicimos fue sacar un extracto de cada discurso y a la vez de ese extracto sacamos la idea principal. Entonces yo voy a leerles un poquitito, tal vez no todo porque es un poquito amplio, voy a leerles un poquitito estos discursos, por dónde van, y les voy a explicar y cuál es la idea principal, ¿ok? Entonces pongan mucha atención, chiquillos. Comunicación política, ¿qué es? Los escritos elaborados por figuras políticas de nuestro país, y ojo que lo acabo de mencionar, ¿verdad? También instituciones de nuestro país nos permiten comprender sus pensamientos y los ideales que persiguieron, así como también apreciar el contexto en el cual fueron realizados, ¿ok? Entonces, ¿para qué nos sirven estos discursos? ¿Qué quisieron dar a entender estas figuras políticas?
que nosotros comprendamos lo que están pensando y por qué lo están pensando, cuáles fueron los ideales que persiguieron, ¿okay? ¿Qué fue lo que pretendieron o a dónde pretendieron llegar con estas palabras? Tenemos el primer discurso, se llama Contra la violación y otras graves agresiones en la antigua Yugoslavia. Discurso de Elizabeth Odio Benito. ¿Okay? Para los que están en estudios sociales o los que ya estuvieron en estudios sociales, la antigua Yugoslavia es una unión de países que nosotros conocimos en Primera Guerra Mundial como los Balcanes. ¿Okay? Estuvieron al mando de un dictador que se conoce como el dictador Tito. Y resulta ser que cuando el dictador Tito muere, se desvinculan estos países y empiezan a buscar sus propias independencias. Vamos a ver si por aquí, así rapidísimo nos sale aquí. Está Croacia. Ay, se me va el nombre de ese país. Vamos a ver. Son estos países: Serbia, Croacia, Hungría. Todos estos países de por acá son lo que se conoce como los Balcanes. Esto luego fue Yugoslavia, que es esa unión de países que les menciono, y al morir el dictador Tito, que era el que los tenía, digamos, el que dirigía la política de la unión de todos estos países, se empiezan a separar. ¿Ok? Estos países se empiezan a separar, buscan su independencia, pero resulta ser que se hace todo un caos en estos países, ¿verdad? Por el tema de límites de fronteras, por el tema de culturas, por un montón de cosas, ¿verdad? Entonces se hace todo un caos, se hace y se crea una inestabilidad política tan grande que aunque ellos estaban gobernados por un dictador, pues se tenía un gobierno, ¿verdad? Como tal. Entonces, pues todo el mundo seguía las reglas, así de sencillo. Al morir este dictador, ahí se hace todo un desastre, ¿verdad? Entonces, fueron las guerras más sangrientas, se reconocen como las guerras más sangrientas que han habido después de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Entonces, esta señora Elizabeth Odio hace énfasis a que hay crímenes de guerra como bombardeos, como ataques, como invasiones y demás, que son penalizados como crímenes de guerra, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando los soldados de un ejército entran en otra nación, invaden y toman todo lo que pueden, ¿verdad? En cuenta a las personas, mujeres, hombres, niños, y hay violaciones sexuales. Entonces, ella hace énfasis a que la violación sexual por parte de los soldados también debe ser castigada como un delito de guerra. ¿Ok? Ese es el trasfondo, ese es el mensaje que ella quiere dejar a través de este discurso. Esa es la idea principal de este discurso, ¿verdad? Que los crímenes de guerra se deben de castigar que las violaciones sexuales cometidas en tiempos de guerra se deben de castigar como crímenes de guerra, deben ser penalizados, no pueden quedar impunes. ¿De acuerdo? A eso es a lo que ella se refiere. Bueno, voy a leerles un poquito. Elizabeth Odio Benito, abogada y ex jueza de Costa Rica, abogada y ex jueza de la Corte Penal Internacional, ofreció la conferencia Crímenes de Violencia Sexual en tiempos de guerra y en tiempos de paz. ¿Ok? No nos van a preguntar quién era Elizabeth Odio Benito, ni qué función cumplía, ni nada por el estilo, ¿verdad? Nos pueden poner la idea principal del discurso y nos ponen a identificar qué persona fue que lo escribió. Esa es una. O nos ponen los nombres, o nos ponen la abogada y ex jueza de la Corte Penal Internacional, Elizabeth Odio Benito, se expresó acerca de los crímenes de guerra, bla, bla, bla. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo de este discurso? ¿Ok? Entonces ahí nos puede salir el respeto a los derechos humanos, el respeto a las personas y a su legislación o qué sé yo, una cosa así, ¿verdad? Estoy inventando. ¿Ok? Entonces, para que tengan eso en cuenta. Explicó
que en esos conflictos la violencia sexual era utilizada como instrumento de guerra. No obstante, la falta de antecedentes de tribunales penales y las normas existentes daban muy poco margen para juzgar. Hasta entonces, este tipo de crímenes eran invisibles. ¿Ok? En tiempos de guerra, chicos, cuando un ejército invade una nación, los soldados hacen fiesta. Lamentablemente es tanto el nacionalismo que sienten, ¿verdad? Que creen que pueden aprovecharse de todo lo que hay en el lugar. Al haber invadido una nación, creen que esa nación les pertenece más todo lo que hay ahí, ¿verdad? ¿Y con qué nos ensañamos cada vez más los seres humanos? Con nosotros mismos. O sea, eso era algo placentero, ¿verdad? Violar mujeres, violar niños, violar adultos mayores, es una cosa terrible. Y a esto es a lo que ella hace énfasis. En la actualidad, Elizabeth Odio asegura que la violencia sexual ha estado presente en todas las partes de la sociedad a lo largo de 20 siglos de la historia de la humanidad. Pero lo más preocupante y ante lo que no cabe indiferencia ni resignación es que en la actualidad el empleo de la violencia sexual contra la población civil, sin distinto de sexo o edad, se ha generalizado como un arma de guerra. ¿Okay? Ven que ella lo menciona acá, que eso es utilizado como una arma de guerra, ¿verdad? Las violaciones. Agregó que este tipo de violencia se ha convertido en una de las señales de identidad más reconocidas en los conflictos armados contemporáneos. Es una realidad igual o más grave para las mujeres. Recuerden que contemporáneos es actual, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que este tipo de violencia se ha convertido en una de las señales de identidad más reconocida de los conflictos armados actuales. El aumento de la violencia sexual es inaudito y ahora no es solo contra las mujeres, sino contra hombres y ocurre en todas partes del mundo. En su opinión, para combatir la violencia sexual hay que, para la impunidad, exigir responsabilidad de los ejecutores de los actos, de sus comandantes superiores y de los estados donde perpetren estos crímenes. ¿Ok? Por ejemplo, en Rusia, cuando invadió Alemania, cuando el ejército ruso invadió Alemania y Hitler estaba perdiendo la Segunda Guerra Mundial, muchas mujeres fueron violadas en Alemania. Muchas mujeres fueron violadas en Alemania. Y llegaron sus hombres de la guerra, sus esposos, sus parejas, y se encontraron a su mujer embarazada, por ejemplo. Adivinen qué fue lo que pensaron esos soldados. Mi mujer me fue infiel. Y lo peor de todo es que los mismos esposos, bajo su machismo, ¿verdad? Bajo su ego, bajo el sentimiento de heridos, las rechazaron, les dieron la espalda, ¿verdad? Las exhibieron públicamente, desnudas por las calles. Les cortaron el pelo, las raparon en las calles, como burla y como señal de burla a esas mujeres. O sea, tras de que habían sido violadas, maltratadas, agredidas por los soldados de los otros ejércitos, tras de todo, los esposos llegan y sucede esta situación, ¿verdad? Entonces, a esto es a lo que esta señora Elizabeth Odio se refiere cuando se expresa de este tema, ¿verdad? ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Muy bien. El otro discurso le corresponde a Manuel Mora Valverde. ¿Quién fue Manuel Mora Valverde? El fundador del Partido Comunista, le ponen acá. El discurso de defensa de vanguardia popular de Manuel Mora Valverde. Manuel Mora Valverde, como les digo, fue el fundador de el Partido Comunista. Estuvo aliado en algún momento hacia 1940 con Rafael Ángel Calderón Guardia, con Monseñor Zanabria. Respaldaron a Rafael Ángel Calderón Guardia y apoyaron a Rafael Ángel Calderón Guardia en la creación de las garantías sociales, en la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social, en la creación de la UCR y del Código de Trabajo. Fue una persona importante en la historia de Costa Rica. Después fue exiliado del país
y él lo que hace es defender su partido, ¿verdad? Porque recuerden que el comunismo nunca ha sido muy bien visto en ninguna parte del mundo, o por lo menos donde no lo aceptamos, perdón. Y Manuel Mora Valverde era partidario del comunismo, ¿verdad? Entonces, él hizo su manifestación expresando o defendiendo su ideología y además recriminando a el bloque contrario, que era liderado por Pepe Figueres, el papá, ¿verdad? Estos fueron los protagonistas de la guerra del 48 también, ¿ok? Y hace énfasis precisamente a eso, a el tema de la guerra 1948, donde Pepe Figueres invade a Costa Rica con un ejército privado y se hace, digamos que gana la guerra y se hace acreedor de la administración de Costa Rica durante año y medio. Pero eso es otro tema, ¿verdad? Eso es de historia de Costa Rica que lo vamos a ver al final del curso. Fue en Radio Monumental el jueves 30 de enero de 1958, 3 días antes de las elecciones presidenciales, para contestar los ataques del expresidente Otilio Ulate. El expresidente Otilio Ulate fue el que tuvo que darle la presidencia a Figueres. Por primera vez, después de 10 años de silencio, se nos permite expresar por un micrófono a mi patria. El señor Ulate ha sembrado muchos odios y una confusión política. No tiene derecho a llamarse democracia quien por cobardía pone un candado en la boca de su adversario. ¿Ok? Porque a ellos los exiliaron de Costa Rica. Por eso se refiere a que le pusieron un candado en la boca. Cuando están en juego las ambiciones de Ulate, él no tiene respeto para nadie ni para nada. Él hace lo que sea con tal de ganar. Antes, Calderón Guardia y Picado, junto conmigo, eran abanderados del comunismo en Costa Rica. En cambio, los señores Figueres y Orlich es otro presidente de Liberación, que actuaban como sus aliados, eran caballeros decentes. De un momento a otro, los señores Calderón y Picado quedan limpios de toda culpa y sustituidos por los señores Figueres y Orlich. ¿Pero cómo? No se preocupen, no es la primera vez que el señor Otilio Ulate convierte demonios en ángeles o viceversa, conforme a su conveniencia. ¿Ok? Entonces, ustedes lo pueden anotar por acá, ¿verdad? Que sería muy bueno. Idea central: defensa del Partido Vanguardia Popular o defensa del comunismo. Y aquí, como les digo, lo que él está haciendo es refiriéndose a el tema de la guerra de 1948. Igual acá le pueden poner también idea central o idea principal, como lo entiendan mejor. Penalizar las violaciones como crímenes de guerra, por aquello, porque ahorita se pueden acordar, pero después no. ¿Listos? Continúo. Un toque, profe. Penalizar las violaciones. Ajá. Penalizar las violaciones como crímenes de guerra. ¿Listo? Listo, profe. Ok. Otro discurso ya de una persona un poquito más conocida es el de Oscar Arias. La paz no tiene fronteras. Discurso de Oscar Arias, perdón, al recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega. Oslo es la capital de Noruega. Ahí se dio este discurso. ¿Ok? Oscar Arias Sánchez recibió un Premio Nobel de la Paz hacia 1990 y tanto por ahí, y fue por ser parte de de conseguir la paz en Centroamérica, ¿verdad?
Entonces él se expresa al pueblo, a la gente, a través de este discurso refiriéndose a temas de la paz. ¿Ok? Entonces este no es muy difícil de perderlo. Si ustedes les preguntan algo y ustedes ven que es referente a la paz, le corresponde a Óscar Arias Sánchez. Todo lo que tenga que ver con el tema de la paz es Óscar Arias Sánchez. Le pueden poner aquí idea central, la paz, para que no se les olvide. La paz no es un asunto de premios ni trofeos, no es producto de una victoria ni de un mandato, no tiene fronteras, no tiene plazos, no es inmutable en la definición de sus logros. La paz no es solo un asunto de palabras nobles y de conferencia Nobel. Ya tenemos abundantes palabras, gloriosas palabras, inscritas en las cartas de las Naciones Unidas, de la Corte Mundial, de la Organización de los Estados Americanos y de una red de tratados internacionales y leyes. Necesitamos hechos que respeten esas palabras, que honren los compromisos avalados por las leyes. Necesitamos fortalecer nuestras instituciones de paz como las Naciones Unidas, cerciorándonos de que se utilizan en favor del débil tanto como del fuerte. ¿Ok? Entonces, como les indico, si ustedes ven algo, el tema ahí de los discursos y les sale el tema de la paz, es Óscar Arias Sánchez, expresidente de Costa Rica, ¿verdad? Por supuesto. ¿Lo han escuchado mencionar en algún momento? Sí. Sí, profe. Ok. Sí, ahí más bien últimamente anduvo metido en enredos de acoso y de abuso sexual y no sé qué a la secretaria o a la empleada doméstica, o no sé qué, una cosa así. Eran varios, Sí. pero los callaron. Sí, exacta. Es muy poderoso. De hecho, este señor tiene muchos poderes. Yo tengo bueno, el esposo de mi hermana es juez en la corte. Y también estuvo enredado con el caso Cruzitas, ahí es a donde iba. El esposo de mi hermana es el que lleva el caso Cruzitas, ¿verdad? Y es el que le ha dado seguimiento a Óscar Arias por ahí. Y Óscar Arias se lo dijo a él directamente. Le dijo, mientras que yo esté vivo, usted nunca llegará a ser magistrado en Costa Rica. Y mi cuñado tiene todos los atestados y toda la experiencia para ser magistrado. Y él le dijo, mientras que yo esté vivo, usted no llegará a ser magistrado en Costa Rica. Tiene mucho poder. Esta familia de los Arias, los Araya, que son liberacionistas, también todos ellos tienen muchísimo poder en Costa Rica, lamentablemente. Sí, Digamos, corrupción en realidad. corrupción, sí. Corrupción de la élite, lamentablemente. Sí. Ok, y aquí tenemos otro sujeto, ¿verdad? Que también de liberación, volviendo al tema. El de José Figueres Ferrer es muy cuestionado, ¿verdad? Estamos hablando del papá, por supuesto. Si hablamos del hijo, ni para qué. Pero estamos hablando del papá que, como les decía anteriormente, en 1948 invadió al país con un ejército privado, provocó la guerra la guerra civil de 1948 en Costa Rica, una guerra muy sangrienta, muy sangrienta, donde murió muchísima gente. Él entró con el ejército financiado por la Legión del Caribe, que era una unión que había en los países centroamericanos para combatir el comunismo. Y la idea de él con su ejército era enfrentar a Rafael Ángel Calderón y al calderonismo, ¿verdad? A Manuel Mora Valverde, a, a la Iglesia Católica en Costa Rica, enfrentarla, derrocarlo y posicionarse él para la administración de Costa Rica o el gobierno de Costa Rica y además eliminar el comunismo. Al eliminar el comunismo también es exiliar a todas las personas que participaban del comunismo. Rafael Ángel Calderón estuvo exiliado, Manuel Mora Valverde estuvo exiliado muchos años y así muchas personas que compartían el tema del comunismo. En cuenta una de las grandes literatas de Costa Rica como lo fue Carmen Lira. Carmen Lira era una comunista de hueso colorado, ¿verdad? Que llaman, y ella fue exiliada. De hecho, a Carmen Lira ni siquiera se le permitió volver a Costa Rica. Ella murió en México, lejos de su tierra, ¿verdad? A pesar de haber sido una persona tan significativa para la historia de Costa Rica y no pudo regresar.
Figueres, después de que invade Costa Rica con el ejército que les mencionaba, se toma la administración del país, el gobierno del país, durante año y medio, 18 meses, crea digamos que una asamblea legislativa privada que se llama la Junta Fundadora de la Segunda República, y a partir de ahí es que entramos en otro periodo de la historia de Costa Rica, pero eso se los cuento después. ¿Ok? El señor José Figueres Ferrer es un empresario de cabuya, que es un material, hay una fibra para hacer una planta o que le sacan una fibra para hacer este mecate, de aquí de la zona de Los Santos. Y además ingeniero eléctrico, ¿verdad? Entonces el señor quiere hacerse sentir, era un pelagato, un pelafustán que nadie lo conocía, él quiere hacerse sentir y hace una manifestación por radio. Con la manifestación por radio, pues a él lo arrestan, lo exilian, en el exilio se reúne con esta región del Caribe y pues forman un ejército y con ese ejército es que invade a Costa Rica. Ok, hay una historia muy breve. ¿Qué dice José Figueres Ferrer? Dice cartas a un ciudadano. ¿Ok? Ese es su mensaje, cartas a un ciudadano. Voy a exponer otra de las definiciones o escogimientos que forman parte de la ideología de nuestro movimiento y que sirven de guía al gobierno actual. Una definición de trascendencia que un partido político permanente debe hacerse en nuestro tiempo es si cree o no en la reforma social del siglo XX, si admite que la ciencia actual hace posible la producción de suficientes bienes y servicios para todos los miembros de la comunidad, mediante el trabajo coordinado de todos. Si opina que deben desaparecer las mayorías pobres e ineducadas que caracterizan a los países subdesarrollados. Si, por tanto, está dispuesto o no a estudiar las ciencias económicas y sociales, a emprender planes de desarrollo y a tomar medidas de justicia, y en general a fomentar una transformación del país que lo convierta en una sociedad donde todos sus miembros disfruten al menos de un mínimo razonable, de las comodidades materiales y de las facilidades de salud y cultura. ¿Ok? Entonces él prácticamente está invitando a la gente, le está diciendo a la gente básicamente que si quiere seguir siendo una persona sin educación, que si quiere seguir siendo una persona mediocre, una persona pobre, sin un futuro, o más bien está dispuesto o no a estudiar las ciencias económicas y sociales, a emprender planes de desarrollo, a tomar medidas de justicia y en general a fomentar una transformación del país. Eso es lo que él está expresando a la gente. Vean que el discurso se llama Cartas a un ciudadano. Y él está mandando una carta a los ciudadanos en donde les está diciendo, bueno, quiere o no quiere. ¿Ok? ¿Sí me comprenden? Sí. Ok. Sí, Por profe. otro lado, ok. Por otro lado, hace esta manifestación, la responsabilidad ciudadana. En esta parte nos habla de que uno de los derechos más importantes de un ciudadano que habite un país libre es criticar a su gobierno con el fin de remediar los errores que se están cometiendo, ya que si no los puede expresar el país va a verse comprometido por los defectos de sus gobernantes. Emitir esta opinión es una responsabilidad ciudadana. Entonces él está diciendo aquí a la gente con este título, él está manifestando a la gente que la gente tiene que expresarse, que la gente tiene que criticar su gobierno, que nosotros en un país libre, en un país democrático, tenemos que ser ciudadanos responsables y parte de nuestra responsabilidad es poner en orden el gobierno también, ¿verdad? A través de nuestras acciones, a través de nuestros cuestionamientos, a través de nuestras peticiones de rendición de cuentas, de transparencia, ¿ok? Él nos dice que si nosotros no reclamamos, esa es la palabra, si nosotros no reclamamos, el gobierno va a seguir haciendo las cosas a su antojo o si las está haciendo mal, no se va a dar cuenta porque nosotros no lo estamos manifestando como ciudadanos. Por tanto, es parte de nuestra responsabilidad hacerlo.
El señor José Figueres nos solicita permiso para criticarnos por nuestras actitudes y responsabilidades como ciudadanos. Por ejemplo, en el discurso de un gobernante que dice que todas las personas van a tener las mismas oportunidades, ya que todos somos iguales ante la ley. La gente le aplaude y está de acuerdo con él. Pasadas las elecciones, el gobernante recibe sobornos de algunas personas para que les ayude. Entonces, ¿dónde queda el apoyo a la idea de que todos tengamos las mismas oportunidades si les mandan sobornos? ¿Ok? Entonces ahí él está haciendo énfasis a que el gobernante da un discurso muy bonito, ¿verdad? Y le ofrece a la gente, le promete a la gente. Y resulta ser que ya llega al poder porque la gente lo eligió y entonces por el otro lado le están diciendo, mira, si te quedas calladito con esto, olvídate aquella promesa que hiciste, échale tierra y seguimos adelante con el plan de nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está, verdad? ¿Dónde está ese gobernante honesto? ¿Dónde está ese gobernante que nos vendió una idea y nosotros que seguimos calladitos, ¿verdad? ¿Cómo se está administrando el país? El gobierno cumple dos funciones distintas que sabemos confundir generalmente como si fuera uno solo. Estas dos funciones pueden llamarse para distinguir las dos con nombre diferente, administrativas y gobernales. ¿Ok? Entonces aquí vamos a hacer una diferencia de qué es administrar y qué es gobernar. Administrar es dirigir el funcionamiento diario de los organismos públicos, tal cual se maneja una empresa particular o un negocio de tamaño grande. O sea, repartir el trabajo organizadamente, ver que cada funcionario cumpla con su deber, percibir las entradas de dinero y hacer los gastos llevando buenas cuentas. ¿Y qué es gobernar entonces? Dice que gobernar es encauzar el esfuerzo nacional hacia la formación de una mejor patria, constituida por ciudadanos mejores y que proporcione a sus hijos un ámbito de vida mejor. Gobernar democráticamente, ejerciendo el poder por delegación. ¿Por qué por delegación? Porque nosotros lo elegimos, ¿verdad? Es orientar al país hacia el género de bienestar, de cultura y de moral a que sus ciudadanos aspiran. ¿Ok? Entonces aquí, donde él está cuestionando cómo se está administrando el país, lo que él está diciendo es, bueno, el país lo que se está haciendo es administrarlo o es gobernarlo. ¿Ok? Entonces, esos son los discursos, o ese es el discurso de José Figueres Ferrer, uno enfocado a los ciudadanos, una crítica al ciudadano, le señala la responsabilidad que tiene el ciudadano y además cuestiona cómo se está administrando el país. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Sí. Sí, Ok, muy bien. Por otro lado, tenemos también el otro discurso y el último, que es el gobernante y el hombre frente al problema social costarricense. ¿Por parte de quién? Por parte de Rafael Ángel Calderón Guardia. ¿Ok? Rafael Ángel Calderón Guardia fue el que mencioné anteriormente, que se enfrentó con Figueres en la guerra civil y ta. Rafael Ángel Calderón Guardia fue el creador de las reformas sociales, de la Caja Costarricense del Seguro Social, del Código de Trabajo y de las garantías sociales. ¿Ok? Hacia 1940. ¿Qué es lo que hace Rafael Ángel Calderón Guardia? Pues hace como una biografía de su vida. Lo pueden poner acá. Una biografía de su vida. Él habla de lo que ha hecho y habla también de cómo actúa un gobernante también en su papel de ser humano. Hace un recuento de su vida para explicar cómo surge en él la necesidad de llevar a cabo las garantías sociales, además de indicar el camino que aún quedaba por continuar. ¿Se acuerdan qué son las garantías sociales? Ahorita no me acuerdo, profe. Ok. Cindy tampoco. no, profe. Ok. Marta, se me desapareció Marta. Martita, ¿dónde estás?
Aquí estoy, aquí estoy. Ah, bueno, listo, listo. ¿Tampoco se acuerda? Era todo lo que le tiene que garantizar el gobierno, ¿no? Algo así. Ah, sí, va muy bien, va por ahí, correcto. Es el documento donde está escrito lo que garantiza el país a sus ciudadanos, ¿ok? ¿Y dónde está ese documento? Eso está en la Constitución Política, ¿verdad? Es el título quinto de la Constitución Política, si mal no recuerdo, vamos a ver. Em, vamos a ver. Ay, Dios, ¿qué hice? Ujú. Para que no se les vuelva a olvidar, chiquillos. Ujú. Les voy a compartir aquí un momentito para que ustedes vean. Aquí yo estoy en la Constitución Política. Vean que acá dice Sistema Costarricense de Información Jurídica. ¿Ok? Esta es la Constitución Política. Y acá lo tienen, el título quinto, el derecho y las garantías sociales. ¿Qué dice? Artículo 50. El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción. Y el más adecuado reparto de la riqueza, ¿ok? Y de ahí para abajo una serie de garantías que el Estado nos va a ofrecer a nosotros como ciudadanos, ¿de acuerdo? Eso es las garantías sociales. ¿Por qué Rafael Ángel Calderón creó las garantías sociales? Porque Rafael Ángel Calderón buscó reformas sociales que permitieran una mejor condición de vida para los costarricenses, porque la vida hacia 1940 era un fracaso, ¿verdad? Recuerden que la gente en esa época, la gente se moría a los 40 años. Esa era la expectativa de vida que había, la esperanza de vida, 40 años. Ya la gente sabía que a los 40 años iba pateando el balde, ¿verdad? Ya estaba casi listo. ¿Por qué? Porque la gente trabajaba 16 horas diarias, no había una regulación. Por ejemplo, en las bananeras la gente era explotada, vivían en condiciones precarias, no habían sistemas de salud, no existía todavía la caja. No había nada que protegiera a la población. Si una serpiente picaba a un hombre en una bananera, de qué pena nos da su caso, ¿verdad? Pasó a mejor vida. Así de sencillo, ¿verdad? No había un seguro social, no había una pensión, nada de esas cosas existían. Entonces, ¿qué hizo Rafael Ángel Calderón? Él dijo, no, hay que mejorar la calidad de vida de los costarricenses. O sea, tenemos que ofrecerles servicios de salud para que la gente viva bien, que la esperanza de vida aumente. Tenemos que proteger a la gente en la parte laboral. No es posible que los ricos exploten a la gente y la gente, el cuerpo no les dé, sea un desgasto tan grande que la gente no pueda aspirar a llegar a 50 años. Entonces, crea la Caja Costarricense del Seguro Social, crea el Código de Trabajo, ¿ok? Em, él decía, la gente tiene que estudiar, tiene que prepararse, o sea, no puede ser analfabeta siempre. Necesitamos mejorar a Costa Rica y para mejorar a Costa Rica necesitamos gente educada. Crea la Universidad de Costa Rica, ¿ok? Para formar profesionales. Y entonces él dijo, ¿y con qué respaldo yo todo lo que estoy haciendo? Y tal vez va a venir otro gobernante más adelante y va a quitar todo lo que yo estoy haciendo. ¿Cómo lo respaldo? ¿Cómo lo protejo? ¿De cuál es la mejor forma? Incluirlo en la constitución política. Recuerden que en la constitución política nada se toca, ¿verdad? O sea, no se puede desmejorar, se puede mejorar, pero no se puede desmejorar. Y si está en la constitución política, no se puede quitar. ¿De acuerdo? Entonces eso fue lo que él hizo. Él dijo, de aquí es metiendo esto en la constitución política para que nadie lo vuelva a quitar. Crea el título quinto de la constitución política, bueno, antes era el título séptimo, crea el título quinto de la Constitución Política, en donde establece todos estos artículos, todas estas leyes. Eso es las garantías sociales, el título de las garantías sociales. Entonces dice, expone que el hombre que vive en sociedad sin pertenecer al ámbito político tiene obligaciones con su familia y su entorno,
tales como cumplir con sus deberes y alcanzar una independencia económica y social. Se dirige según su conciencia y su moral. Sin embargo, el gobernante está doblemente obligado a justificar sus acciones. Por un lado, debe de cuidar de sus acciones y por otro, debe abrir su mente para poder satisfacer a la colectividad social. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Rafael Ángel Calderón aquí? Que el gobernante está doblemente obligado a justificar sus acciones. ¿Por qué? Porque por un lado debe cuidar sus acciones, ¿ok? Y por el otro lado debe abrir su mente para satisfacer a la colectividad social. Entonces tiene que dividirse en dos partes. Tiene que ser una persona individual que debe velar por sus intereses y los intereses de su familia y de sus allegados, y además tiene que eh, em, abrir su mente, como bien lo dice ahí, ¿para qué? Para satisfacer a una colectividad social, o sea, a una sociedad. El gobernante tiene que tener la capacidad y el liderazgo suficiente como para poder satisfacer a la gente, aunque haya gente que no siempre esté de acuerdo, ¿verdad? Pero por lo menos satisfacer a la mayoría. Entonces, ese es el resumen que hace Rafael Ángel Calderón con respecto a su discurso. ¿Queda claro? Sí. Sí. Ok. Sí, profe. Ok, excelente. Eso es, chicos, con respecto a los discursos. Entonces, vean que tenemos Elizabeth Odio Benito, refiriéndose a los crímenes de guerra, a las violaciones sexuales como crímenes de guerra. Vanguardia Popular, refiriéndose a la defensa del comunismo y de su partido. Óscar Arias Sánchez, refiriéndose a la paz. José Figueres Ferrer, refiriéndose a la ciudadanía y otorgándole o recordándole su responsabilidad. Y Rafael Ángel Calderón Guardia, una autobiografía de la vida de él como gobernante. ¿Ok? Son 5 discursos. Nos vamos a la tercera unidad que se llama Mi participación fortalece el sistema electoral. ¿Qué vamos a ver aquí? Vamos a empezar con conceptos básicos y vamos a ver todo lo referente al tema de prácticas electorales. ¿De acuerdo? Todo lo que tenga que ver con elecciones, con partidos políticos, con instituciones que velen por las prácticas electorales, financiamiento de los partidos políticos, todo eso lo vamos a ver aquí, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar con los conceptos básicos y dice sistema electoral. Dice que es el conjunto de principios, normas, reglas, procedimientos técnicos enlazados entre sí y legalmente establecidos por medio de los cuales el electorado expresa su voluntad política por medio de votos para determinar quiénes ejercerán el poder público. ¿Qué significa esto? Entonces, va a ser un conjunto de principios, normas y reglas. Ese es el sistema electoral, ¿verdad? Recuerden que todo tiene que estar muy bien conformado. Esto va a estar entrelazado. Ajá. Y por supuesto, legalmente establecido. No puede ser ahí el que se le ocurrió, ¿verdad? Por medio de los cuales el electorado, que vamos a ser nosotros los votantes, expresan su voluntad política por medio de los votos o sufragio para determinar quiénes ejercerán el poder público. ¿Qué es esto de ejercer el poder público? Gobernar. ¿Ok? Eso es un sistema electoral, ¿verdad? Un conjunto de principios, normas y reglas. Procedimientos. ¿Cómo se van a hacer las prácticas electorales en nuestro país? ¿Cómo van a ser las fechas? ¿Cómo va a ser que vamos a definir a nuestro presidente? ¿Lo vamos a hacer públicamente o lo vamos a hacer secretamente? ¿Lo vamos a hacer directamente o lo vamos a hacer indirectamente? ¿Va a ser universal o va a ser solo para ciertos grupos sociales? Eso es el sistema electoral. Profe, ¿y eso lo decide el Tribunal Supremo de Elecciones? ¿O? Exactamente. El tribunal es esto precisamente que vamos a ver acá. El Tribunal Supremo de Elecciones se tiene que basar en el código electoral. ¿Ok? Recuerden que siempre toda institución tiene que tener un documento que diga cómo va a ser su funcionamiento, ¿verdad? Entonces, el sistema electoral está dentro de este código electoral. El código electoral va a ser como la constitución política del Tribunal Supremo de Elecciones.
es el que tiene todas las normas, ¿verdad?, de cómo se hacen las prácticas electorales en nuestro país y además no puede ser manipulado ni por el Poder Ejecutivo ni por el Poder Legislativo. Solamente los magistrados del Poder Judicial que son asignados al Tribunal Supremo de Elecciones pueden tocar el código electoral. ¿Ok? Ahí ningún diputado puede llegar a decir, es que quiero cambiar esto de las prácticas electorales. Cero. No tienen ni el más mínimo de injerencia. No lo pueden tocar de ninguna manera. ¿Por qué? Porque siempre esas manipulaciones van a ser en favor de su partido político, ¿verdad? Entonces, es lo único, y en la Constitución política lo dice, que ni el Ejecutivo ni el Legislativo pueden intervenir en lo que es el Código Electoral. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el Código Electoral? Dice que es un conjunto de normas legales que regulan las elecciones de un determinado país. En ese Código Electoral va a decir, por ejemplo, que las elecciones de nuestro país se realizan el primer domingo de febrero. ¿Ok? Que las elecciones van a ser directas, que las elecciones van a ser secretas, que las elecciones van a ser universales, que nadie puede manipular las elecciones, cómo se van a conformar los partidos, todo ese alineamiento está dentro del Código Electoral y el Código Electoral es parte de nuestro sistema electoral, ¿verdad? El sistema electoral es el que engloba todo lo que tiene que ver con elecciones, ¿de acuerdo? El Código Electoral va a ser el cuerpo de leyes que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Listo? ¿Queda más claro? Sí, profe. Muy Sí. bien. Ok. Partidos políticos. Se trata de agrupaciones de ciudadanos y ciudadanas cuyo propósito es incidir en el sistema político. Los partidos políticos buscan el poder político mediante la selección de líderes o del ejercicio de presión sobre la agenda política. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un partido político? Una agrupación de ciudadanos y ciudadanas. Un partido político nacional puede estar formado por habitantes, por personas menores de 18 años. ¿No? No, correcto, ¿verdad? Por eso dice ciudadanos y ciudadanas. Recuerden que pasamos a ser ciudadanos y ciudadanas a partir de los 18 años, que ya podemos incidir en el sistema político y además ser sujetos de elección para puestos públicos, ¿de acuerdo? Entonces, un partido político va a ser una agrupación de personas. Cualquiera de nosotros puede ser parte de un partido político. ¿Qué opinan? Sí, claro. Claro, ¿verdad? Siempre que seamos ciudadanos en ejercicio, ¿verdad? Recuerden que no necesitamos ahí tampoco tener un estudio para poder ser parte. Somos libres de agruparnos, somos libres de asociarnos en cualquier tipo de, o cualquiera de estos medios, ¿verdad? O sea, podemos participar, tenemos voz y voto como ciudadanos, ¿de acuerdo? Deme un segundito para ver qué quiere el profe de un momento. Listo. Campaña electoral. ¿Qué va a ser la campaña electoral? Bueno, va a ser el conjunto de actividades organizativas y comunicativas realizadas por los candidatos y partidos políticos con el propósito de captar votos. ¿Ok? Entonces, la campaña electoral va a ser todo ese proceso que se va a llevar a cabo desde el primer momento en el que el Tribunal Supremo de Elecciones da el banderazo para que empiecen las prácticas electorales, ¿verdad? Esto es toda una estructura, es todo un protocolo, ¿verdad? O sea, no podemos decir que los candidatos van a empezar a hacer propaganda cuando quieren o van a hacer propaganda hasta el día de las elecciones. No podemos pensar que van a ser plazas públicas ahí cuando quieren, ¿verdad? Si no saben que es una plaza pública, es una congregación de un partido político o convocado por un partido político.
O sea, ninguna de estas prácticas se puede realizar ahí a la libre, ¿verdad? Hay una regulación para realizar todas estas prácticas, ¿verdad? Pero entonces, todo este tipo de actividades, propagandas, plazas públicas, visitas de los candidatos a distintas regiones del país, todo eso es parte de la campaña electoral, ¿ok? Desde el momento en el que inicia, desde el momento en el que se da el banderazo de inicio, prácticamente que hasta el momento en el que nos dan el resultado de quién fue el elegido. Elección. Dice que es el proceso de toma de decisiones utilizado en las democracias modernas, mediante el cual las personas seleccionan a sus candidatos y candidatas o partidos políticos preferidos para que actúen como sus representantes en el gobierno. ¿Okay? Entonces, ¿qué es la elección? El momento justo en el que llegamos a poner nuestra marca en el candidato que nos gusta. ¿De acuerdo? Es exactamente eso. El proceso de toma de decisiones. ¿Ok? Utilizado en las democracias modernas. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través del voto o el sufragio. Deuda política. Este es un concepto que casi siempre sale en el examen. ¿Qué es la deuda política? Dice en Costa Rica. ¿Alguno sabe qué es la deuda política? Denis, ¿usted se acuerda? Es lo que se le debe al Banco Central, ¿no? No, al Banco Internacional, ¿no? No, No, no. son, bueno, Esa es la deuda externa. Usted me está hablando de la deuda externa. sí. Vamos a ver. Ah, bueno, sí, no, es que ya leí para financiar lo de las campañas electorales y todo eso, ¿verdad? Ok, bueno, por dicha fue honesto, que ya lo leyó. Ok, en efecto, chicos, pero así como Denis tuvo la noción de primera entrada, cuando yo le pregunté, ¿sabe qué es deuda política? Lo primero que a Denis le pasó por la cabeza fue lo que le debemos a las instituciones mundiales. Eso es lo que generalmente pensamos cuando hablamos del concepto de deuda política. No, la deuda política es el pago que se le hace a los partidos políticos después de que terminan las elecciones. ¿Ok? Entonces, dice, en Costa Rica se refiere al pago con recursos públicos que reciben los partidos políticos según su caudal electoral para financiar las campañas electorales y la organización partidaria. Mínimo tienen que tener 4% de votos y le vamos a agregar acá un diputado o un diputado en Asamblea Legislativa. ¿Y eso de dónde se saca? Del PIB del país. Es el 0,19% del PIB del país, que aunque digamos es un 0,19, eso es un montón de plata. ¿Ok? Le van a anotar ahí que o mínimo, o sea, son 4% de votos o mínimo un diputado en Asamblea Legislativa. ¿Para qué? Para recibir este dinero. Ahora sí, voy a explicarles cómo es. Los partidos políticos, cuando se van a campaña electoral, van a incurrir en un montón de gastos. Las plazas públicas, pues eso hay que pagarlo, ¿verdad? Las camisetas que regalan, eso hay que pagarlo. Las banderas hay que pagarlo. Los viajes, las reuniones, todo hay que pagarlo. Todo es un gasto, ¿verdad? ¿De dónde agarran plata los candidatos para eso? Bueno, puede ser que algunos tengan mucho dinero y se puedan financiar solos, ¿verdad? Pero si no lo tienen, ¿cómo le hacen? Bueno, pues tienen que buscar un padrino que les financie, ¿ok? Ahí es donde muchas veces se ha dicho que algunos candidatos se han enredado con el narco. ¿Por qué? Porque el narco les dice, bueno, yo te financio tu campaña, pero si quedas después me haces tal favorcito, ¿verdad? Me abrís tus fronteras aéreas o me abrís tus fronteras marítimas para yo poder trasegar o ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, así precisamente es como se vinculan. ¿Por qué? Porque ese dinero, y esto es lo más importante del asunto,
ese dinero a los partidos políticos se les devuelve. Ajá. Ellos tienen que ir acumulando facturas, ¿de acuerdo? Y ser 100% transparentes. Entonces, gastamos 1 millón en camisetas, gastamos 10 millones en la plaza pública. Ahí van guardando facturas, guardando facturas, guardando facturas. Después de que pasan las prácticas electorales, entonces se acercan al Tribunal Supremo de Elecciones y reclaman ese dinero. ¿Ok? Si cumplieron con los requisitos, que es mínimo 4% de votos, o sea que ese partido político tuvo como mínimo un 4%, o un diputado en Asamblea Legislativa, se le devuelve ese dinero. El Tribunal Supremo de Elecciones le devuelve el dinero. ¿Ok? ¿De dónde sale ese dinero? Del PIB. ¿A quién le pertenece el PIB? O el Producto Interno Bruto, a nosotros. Nosotros somos los que pagamos eso. ¿Ok? Por eso es que a nosotros no nos sirve que haya segunda ronda electoral. ¿Por qué? Porque la primera ronda electoral la pagamos nosotros y la segunda también. Entonces, si no hay tanto abstencionismo, es posible que en la primera ronda se pueda elegir un presidente. Pero si nos vamos a segunda ronda, es doble gasto, ¿verdad, chiquillos? Que va a ser menos dinero para nuestra educación, que va a ser menos dinero para nuestra salud, menos dinero para nuestra seguridad, XXX. ¿Ok? Entonces, aquí se da mucho fraude con la deuda política. ¿Por qué? Porque generalmente se tiende a que los candidatos inflen las facturas. ¿Ok? Entonces, Denis tiene una imprenta y yo soy la candidata, yo le digo a Denis, bueno, haceme 10,000 banderas. Muy bien, Denis me dice, bueno, por esas 10,000 banderas te cobro 2 millones. Todo muy bien. Y entonces yo le digo a Denis, bueno, haceme la factura por 8 millones. De esos 8 millones te doy dos a vos. Ven, ahí es donde se da el fraude electoral, ¿verdad? Entonces, después esa factura la presentan por 8 millones y 8 millones les devuelve el Tribunal Supremo de Elecciones. Así es como funciona esto, ¿verdad? Y eso es lo que es la deuda política. ¿Queda claro? Sí. Sí, pero Sí, Muy sí. bien. Igual más adelante lo vamos a retomar porque hay que volverlo a ver ya un poquito más a profundidad. Participación ciudadana, esto es muy intuitivo, ¿verdad? Dice que es sinónimo de participación social o política para incidir en el proceso de toma de decisiones en forma directa o indirecta por medio de representantes. ¿Ok? Entonces, ¿cómo participamos nosotros como ciudadanos? En forma directa, yendo a votar, haciendo el reclamo de nuestros derechos, de forma indirecta, a través de las personas que nosotros elegimos y que son los que nos van a representar. Esa es la forma indirecta de yo participar. Si yo no fui a votar y quedó Rodrigo Chávez y ahora no me gusta Rodrigo Chávez, ¿qué voy a reclamar yo si ni siquiera fui a votar? ¿Ok? Sufragio o voto dice que es una forma de expresión política de voluntad individual. Cada quien elige, ¿verdad? Expresión fundamental de la igualdad ciudadana. Su finalidad es lograr la decisión o la designación de representantes o la aprobación o rechazo de ciertos actos del gobierno. ¿Ok? Entonces, igual, este es el mecanismo. Por medio del cual nosotros elegimos a nuestros representantes. Ya es el mecanismo directo, ¿verdad? De cómo elegimos a nuestros representantes. Abstencionismo. ¿Qué es el abstencionismo? Dice que se refiere a la situación que se presenta cuando no se ejerce el derecho ni se cumple una obligación cívica de votar en los procesos electorales. Entonces, el abstencionismo va a ser o se va a referir a la cantidad de personas que no van a emitir el voto, ¿ok? Que no van a ejercer su derecho y su obligación cívica de votar. Los que se abstienen, como lo dice su propia palabra, ¿ok?
por diferentes razones. Una persona se puede abstener porque no es simpatizante de la política, una persona se puede abstener porque es apático a la política, una persona se puede abstener porque vive muy lejos de donde le toca votar, una persona se puede abstener porque está trabajando y en el trabajo no le dieron tiempo para ir a votar, lo que es ilegal, por supuesto. Por muchísimas razones se puede abstener, pero ¿qué es lo que pasa con el abstencionismo? Esta campaña que acaba de pasar es la que más porcentaje de abstencionismo ha tenido en la historia de Costa Rica, tuvo como un 41%. Imagínense ustedes, chicos, que un presidente o un partido político tiene que tener mínimo un 40% de los votos para poder ser electo, ¿ok? Un 40%. Y hay un 41% de abstencionismo. Quiere decir que quedaría un 19%, ¿ok? Sobrante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si tenemos un 41% de abstencionismo y tenemos 25 partidos políticos, quiere decir que tenemos, si a 100 le restamos 41, nos va a quedar 59, ¿cierto? Quiere decir que tenemos un 59% de personas que van a votar, porque ya sabemos que, que el 41% es el abstencionismo. Entonces, 59% son las personas que van a votar, pero estas 59 personas que van a votar tienen que elegir entre 25 partidos. O sea, es casi imposible que un solo partido político agarre el 40% de esto, ¿verdad? De los votantes. ¿Sí me comprendieron? ¿O no? Sí, claro, sí, sí. Sí, Ok. Es prácticamente imposible que eso pase, por eso es que siempre nos vamos a segunda ronda. Y como les decía yo a ustedes, irnos a segunda ronda es un segundo gasto para el país, que es platita que se puede invertir en otras cosas, en otras necesidades. Por eso es que no debemos de abstenernos. Ahora, un 41% de abstencionismo, estamos hablando de que es casi la mitad del país. Eso debilita nuestra democracia. Y si nuestra democracia se debilita, ¿qué peligro se corre? De que entre un autoritario a nuestro país y que quiera imponernos sus reglas, que diga, bueno, ustedes no valoraron el hecho de la democracia que tenían, entonces ahora sí, tomen, ¿verdad? No querían elegir, de ahí no eligieron, yo estoy aquí, ahora sigan mis reglas. Ese es el peligro más grande, ¿verdad? Más a cómo está esta sociedad. Ok, opinión pública es el conjunto de opiniones de los miembros de una sociedad, pero más que la suma de opiniones individuales, suele ser recogida por medio de instrumentos como sondeos y encuestas, ¿ok? Es la forma en la que se toman las opiniones de cada una de las personas, lo que se conoce como opinión pública. Esto se hace ¿de qué forma? A través de sondeos y encuestas. Después de que hacemos un sondeo o hacemos una encuesta, podemos tomar un parámetro de qué es lo que piensa, cuál es la opinión del público, ¿verdad? Por eso se llama opinión pública. ¿Cuál es la opinión pública? Bueno, usted considera que es buena la democracia en Costa Rica. ¿Usted considera que es buena la gestión de los diputados? A 1.500 personas o 1 millón de personas le hicieron esa encuesta. Eso es opinión pública, ¿verdad? Muchas veces, lamentablemente, estos sondeos y estas encuestas también son manipulados por los mismos partidos políticos. ¿Por qué? Porque nos dicen, bueno, el partido político tal hizo una encuesta para ver cuántas personas estaban a favor de fulanito de tal, ¿ok? Y manipulan esos números, ¿m? Y nos hacen creer a nosotros que el partido político tal lleva muchísimos votos, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, ¿qué tiene de bueno ese partido político para que nosotros busquemos, para que creamos en él? Entonces ahí logran, digamos que como un engaño a la población, ¿verdad? Por otra parte, tenemos la propaganda. Dice que la propaganda va a ser el conjunto articulado de mensajes dirigidos a dar a conocer algo con el fin de
influir sobre su opinión y su conducta, ¿ok? Entonces la propaganda va a ser todos esos mecanismos que se utilizan para hacer llegar un mensaje a los votantes, ¿ok? Que somos nosotros, o el electorado que somos nosotros. ¿De qué forma se va a hacer? Bueno, pues hoy hay miles de formas, ¿verdad? Como lo mencioné ahora. Redes sociales, medios de comunicación, la radio, la televisión, el periódico, o sea, miles de formas, ¿verdad? De cómo hacer propaganda hoy día. La ideología, este es un concepto que ya lo hemos visto varias veces. Puede ser ideología o ideología política, pero es el que ya hemos mencionado. Conjunto de ideas y valores concernientes al orden político, económico y social que guían los comportamientos políticos colectivos. Pueden ser movilizados por grupos de interés, partidos políticos o por movimientos sociales en su lucha por el poder. ¿Ok? Esto ya lo habíamos mencionado. Digamos que la ideología es la base fundamental de cada partido político. ¿Cómo va a funcionar, verdad? Por otro lado, tenemos el pluralismo y dice que el pluralismo se refiere al reconocimiento y promoción de expresión, organización y difusión de intereses y opiniones diferentes e incluso opuestas entre actores políticos o entre ellos y el gobierno en la dinámica de las sociedades democráticas. ¿Ok? Recuerden que cuando hablamos de plural, nos estamos refiriendo a varios. ¿Ok? Entonces, el pluralismo es esas diferentes o esas varias formas de expresión, de organización y difusión que existen para dar a conocer algo, ¿verdad? ¿Tenemos pluralismo político? Claro que sí, tenemos 26 partidos políticos, son diferentes formas de opinión, diferentes formas de expresión, diferentes ideologías, ¿ok? ¿Dónde existe la mayor versión del pluralismo, la mayor manifestación de pluralismo en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Son 57 diputados pensando de forma diferente, pertenecientes a diferentes partidos políticos, que incluso muchas veces esos mismos diputados que pertenecen a una misma fracción, que es lo mismo que a un mismo partido político, ni siquiera entre ellos se pueden poner de acuerdo, ¿verdad? Eso es pluralismo precisamente. ¿Queda claro? Sí, Sí, Ok. Por otro lado, tenemos el programa de gobierno. ¿Qué va a ser el programa de gobierno? Va a ser el plan de trabajo estratégico presentado durante las campañas electorales para establecer las políticas públicas que dirigirán las acciones de un posible gobierno. Ok, entonces, ¿qué va a ser el plan de gobierno? El programa de gobierno. De ese cuadernito, ¿verdad? Que tiene anotadito todo lo que ese partido político quiere hacer. ¿Ok? Importantísimo que nosotros leamos los programas de gobierno. Importantísimo a la hora de elegir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros somos conservadores y no nos gusta el aborto, entonces buscamos un partido político que en su programa de gobierno no existan intenciones de aprobar una ley que promueva el aborto o que permita el aborto. Por el contrario, si yo soy progresista y pienso que cada quien es libre de hacer su vida como quiere, ya se aprobó el matrimonio igualitario, estoy de acuerdo en que las parejas del mismo sexo adopten niños, entonces busco un programa de gobierno que tenga eso entre sus principios y voto por ese programa de gobierno, ¿verdad? O por ese partido político. ¿Ok? Entonces va a ser el documentito en donde va a decir qué es lo que quiere hacer ese partido político en caso de llegar a ser electo. Por otro lado, tenemos el bipartidismo, que dice que es un sistema político con predominio de dos partidos que compiten en el poder o se turnan en él. ¿Ok? En Costa Rica esto se vivió hacia la década de los 80. ¿Ok? Hubo un predominio muy marcado en Costa Rica por parte de Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana. Liberación Nacional, liderado en muchos aspectos por Figueres Ferrer,
y la Unidad Social Cristiana liderada por Rafael Ángel Calderón Guardia. ¿Ok? Entonces, chicos, los que no son muy grandes, en las casas antes era verde, blanco y rojo y azul. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Era así, nada más. Si eran calderonistas o socialcristianos, hasta fotos de Rafael Ángel Calderón tenían en la casa, ¿verdad? Porque lo veneraban, lo adoraban, la gente lo adoraba. Sí, lo mismo para Figueres, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde se rompe este bipartidismo? Cuando la gente deja de creer, porque en la década de los 80 en Costa Rica se vive la crisis económica más fuerte que ha tenido el país en su historia. Y entonces la gente decía, pero solo votamos por la unidad, solo votamos por liberación y ninguno de los dos partidos hace nada. ¿Qué hacemos? Aparece el PAC, el Partido Acción Ciudadana, y la gente se inclina por el PAC. Ahí se rompe el bipartidismo, ¿verdad? Por ejemplo, en Estados Unidos hay bipartidismo, claro. En Estados Unidos son los republicanos y los demócratas. Chao, no más. No sé si han escuchado noticias en algún momento que dicen, es que los partidarios del republicano, no sé qué, o los del demócrata. Nada más, esos dos. Entonces ahí hay bipartidismo. Nosotros que tenemos actualmente multipartidismo, muchos partidos políticos. ¿Ok? Como les digo, teníamos 25, 26, 27 por ahí en la última papeleta. Dice, es un sistema partidario en el cual se fragmentan los caudales electorales en 3 o más agrupaciones, ninguna de las cuales en general logra la mayoría legislativa. ¿Ok? Hay un multipartidismo en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay diputados de todas las fracciones, de todos los partidos políticos. Recuerden que eso sí se elige por partidos políticos. De repente hay que leer los programas de gobierno también de cada diputado. ¿Por qué? Porque de repente me puede gustar el programa de gobierno que tiene X diputado. Entonces, si mi partidario o si mi candidato de interés es Fabricio Alvarado, digamos, que le pertenece a Restauración Nacional, bueno, estoy inventando, no me acuerdo si se llama así, ¿verdad? Todo bien, pero resulta ser que me gusta un diputado que es de Liberación Nacional, me gusta lo que piensa ese diputado. Eso se puede hacer, por supuesto, ¿verdad? Porque se eligen por fracciones, ¿ok? Entonces, eso es el multipartidismo, ¿de acuerdo? Muchos partidos políticos. ¿Estamos claros? Sí. Sí. Sí, profe. Ok, perfecto. Si no tienen ninguna duda, si no tienen ninguna pregunta, lo dejamos hasta aquí. Vean que son bastantes conceptos básicos, ¿verdad? Es importante echarle una repasadita siempre a esto. Recuerden que tienen la práctica, ¿verdad? Para que también lo vayan realizando. La próxima semana vemos todo lo que es del sistema electoral de Costa Rica, Tribunal Supremo de Elecciones, las funciones del tribunal, el registro, los mecanismos electorales y demás. Y termino con este folleto para arrancar con el número 5, que ya se los dejé en el grupo de WhatsApp. Nos vemos, los que siguen conmigo en sociales y los que no, que pasen muy buenas noches en 10 minutitos en sociales. Buenas noches, Gracias, gracias. buenas noches. Listo, chicas, listo, Denis, buenas noches, gracias.